todas y a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de la Fundació Factor Humà. Soy Jordi Inglada, responsable de contenidos y comunicación de la Fundació. Estoy aquí junto a Rafael Cobo, consultor senior y regenerative lead en Impact Hub. Hola Rafael, bienvenido. Hola Jordi, muchas gracias por la invitación. Cuando A ti por estar. Cuando desde Impact Hub nos propusieron colaborar con un webinar abierto para nuestra comunidad, nos pareció coherente poder dar a conocer otra forma de liderar. Así que aquí estamos, que nos encontramos todos, para empezar a desgranar qué es esto del liderazgo regenerativo. Rafael, aquí estás para ilustrarnos. Antes de empezar, solamente quería compartir que nos gustaría que participéis y realicéis vuestras preguntas y comentarios, por lo que invito a utilizar el chat de Zoom para poder comunicaros y compartir. También decir que al final dedicaremos los últimos minutos al diálogo y para ello podéis incorporar estas preguntas y comentarios en el apartado de preguntas y respuestas que podéis ver en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Esto lo tenéis todos las personas que estáis asistiendo, lo podéis ver. Simplemente pediros también que indiquéis vuestro nombre al escribir la pregunta, en caso de que no os hayáis ya identificado en el chat, para poder gestionar mejor este intercambio. Poco más, Rafa, cuando quieras empezamos, todo tuyo. Pues muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Como dice Jordi, las preguntas vamos a dedicar como los últimos 20 minutos a esta parte de preguntas y son muy importantes porque realmente nos van a ayudar mucho a bajar a tierra lo que veamos en estos 40 primeros minutos. Abordar este tema de liderazgo regenerativo es un reto en una sesión de 40 minutos. Me imagino, Rafa. Porque, bueno, al final es cómo le damos una pincelada general, algo que es muy amplio, que realmente entra casi dentro de un nuevo paradigma de gestión. Así que realmente las preguntas son lo más importante quizás de la sesión, como luego lo podemos ir bajando a realidades. Mirad, os voy a compartir una presentación que nos va a servir un poco aquí de guía. Punto de partida, ¿no? ¿Desde qué nivel de atención podemos estar ahora en esta llamada, durante esta hora? Pues el primero sería sencillamente estar de un modo un poco automático. La primera cosa sería darnos cuenta si queremos estar en esta hora pues haciendo un multitasking y voy a ver qué cojo y qué puedo. Ya os aviso que desde ahí la sesión os va a ser de muy poca utilidad porque realmente os va a requerir pensar, os va a requerir cuestionaros la manera en la que habitualmente recibimos información y realmente, como dice la propia palabra, regenerar nuestro pensamiento. Es decir, salir de nuestros marcos habituales y ver a qué otros territorios mentales podemos avanzar. Que no es, ya veréis que realmente están ahí. Así que en este tema del automatismo, pues darnos cuenta de cuando entramos en nuestro modo de pensar habitual y cómo lo que yo pueda estar diciendo lo traducimos a lo que ya conocemos. Vamos a intentar en esta sesión ir a territorios nuevos. El segundo nivel de atender esta charla podría ser estar muy atento a qué digo. Es decir, el intentar encontrar las diferencias, ahí ya estamos elevándonos un nivel, ¿no? Es decir, ya no es, mira, coincide con lo que yo pienso, sino, mira, pues me está justificando bien esta otra manera, este planteamiento o lo que fuera, o empáticamente al menos coincido de alguna manera con este territorio de hacer el bien, del impacto positivo. Estamos en el mismo tema. Sí, pero la cuestión es cómo atiendo. Realmente esa va a ser la clave del liderazgo regenerativo desde el planteamiento que os vamos a hacer hoy. Así que la invitación es a estar muy pendiente de cómo piensas y te involucras desde ya y durante la charla. Cómo eres consciente de los pensamientos que emergen en ti alrededor de los planteamientos que voy a ir haciendo y qué significados te aportan. Esto lo vamos a ir viendo ahora con la sesión. Mirad, el porqué de este liderazgo, ¿no? De esta nueva manera de liderazgo. Por un lado, una cuestión muy, muy práctica. Estamos en un mundo cada vez más complejo y complejo en tanto que esa complejidad viene de lo relacional. Hace tiempo ya que hemos dejado de
de ser una economía basada en productos, cada vez menos en servicios y cada vez más en plataformas y en sistemas. Pues una plataforma podría ser Facebook hace ya 15 años, ¿no? O ya han pasado unos años. Pero una plataforma ya es una ciudad que decide que quiere prosperar desde realmente tomar conciencia de ciudad e impulsar una nueva manera de emprender, creando comunidades energéticas, creando modelos de economía circular que están apoyados a nivel ciudad. Ya es en sí un sistema ciudad o una bioregión o una organización que, como veréis ahora, va empezando a tomar conciencia de que las personas que forman parte de la misma son seres vivos y que son mucho más allá que una descripción de puesto. Son un ser vivo con una potencialidad y una esencia a desarrollar. Y ahí estamos hablando de una organización como sistema. Entonces, y todo esto nos lo da, estamos llegando a ello por esa evolución en nuestra capacidad relacional como sociedad. Hemos entrado en esta nueva fase. Pero por otro lado, también, o complementario al anterior, el liderazgo regenerativo es muy necesario por las grandes fracturas en las que estamos, tanto colectivas como individuales, ¿no? Este es un gráfico de un modelo que se llama la economía del donut y que viene a mostrar pues todas esas grandes áreas en las que el mundo está en desbalance, tanto ambiental como social, con retos realmente enormes, ¿no? John Elkington, que fue el creador o el principal impulsor, ¿no?, del concepto de triple balance, de triple cuenta, habla que estamos entrando en la economía, en la década de la transformación exponencial. Y dice esto porque hemos llegado a un callejón en el que realmente la única salida es ya empezar a manejarnos en el sistémico. Cuando aprendamos a manejarnos en el sistémico van a llegar transformaciones exponenciales, dice John Elkington, en esta década como no hemos conocido jamás. Es decir, que realmente estamos, aunque parezca que estamos en un momento que a veces nos llena de incertidumbre, también es un momento de enorme esperanza, porque creo que el humano al final demuestra esa capacidad de hacer esos grandes puntos de inflexión y transformaciones, ¿no? Así que vamos a ver esto del liderazgo regenerativo cómo nos puede ayudar aquí. Mirad, lo que decía Albert Einstein está en la base de lo que vamos a ver, ¿no? Ningún problema se puede resolver desde el nivel de pensamiento que creó el problema. Necesitamos evolucionar la manera en cómo pensamos. Y daros cuenta que estamos hablando siempre del cómo pensamos. Es decir, todos podemos tener muy buenas intenciones. Yo puedo tener, aquí estoy trabajando en una organización, Impact Hub, que se dedica al impacto, pero el querer hacer el bien no es suficiente. Es necesario, pero realmente necesitas herramientas, instrumentos que te permitan que esos impactos, directos, indirectos, o esos efectos emergentes, son tenidos en cuenta. Y para eso necesitamos un pensamiento mucho más sistémico. Voy a utilizar a lo largo de la presentación, para estar siempre en tierra, no por una cuestión publicitaria, sino para bajarnos constantemente a tierra, el caso de Impact Hub. Y ahora os cuento qué es Impact Hub, ¿no? Pero empecemos con esta pequeña historia, ¿no? Hace 20 años, en Islington, en una zona de Londres, una serie de emprendedores sociales decidieron dejar de ser, pues como veis en este gráfico, ¿no?, y en esta foto. La foto representa muy bien esas personas dispersas que estaban cada uno intentando poner en marcha sus proyectos con un esfuerzo bastante heroico, como caracteriza a muchos emprendedores, y decidieron desarrollarse como ecosistema. Así es como nacía Impact Hub. Ahora os vamos a explicar esto, ¿no? Y hoy Impact Hub está en 65 países, en más de 120 ciudades, ayuda a desarrollar más de 10.000 proyectos emprendedores por todo el mundo, y ahora realmente estamos trabajando a muchos otros niveles, ¿no? Como decíamos antes, a nivel corporativos, a nivel ciudades, porque realmente esa base, que era enséñame a desarrollarme como sistema,
hoy es una necesidad, como hemos visto en las diapositivas iniciales, común, porque estamos en esa nueva economía de la plataforma y en esos grandes retos que solo tienen solución sistémica. Entonces, ¿realmente qué es esto? ¿Qué es esto de desarrollarnos como ecosistema? ¿Y cuál es la conexión con un liderazgo regenerativo? Esta foto es del primer Impact Hub aquí en Madrid, hace 12 años. Ya más, igual alguno más. Bueno, pues mirar, el management, el liderazgo, realmente nos ha enseñado estas tres maneras de trabajar. La primera es la operativa. Bueno, ahí tenéis una foto de uno de los hubs aquí. Bueno, pues una manera de manejarnos es sencillamente operar, es decir, que cuando llega un cliente, todo está en su sitio, se siente satisfecho. Operativamente, la organización funciona. Pues bueno, es un nivel básico de que realmente requiere un expertise básicamente técnico, operaciones, procesos, algo que todos conocemos en el mundo de las organizaciones. Hay un segundo nivel, por cierto, este primer nivel, y esto es muy importante, conecta con un llamado paradigma, una manera de ver el mundo, que sería ver el mundo como una gran máquina. Este paradigma pues lleva al menos en vigor pues desde la época de Newton, ¿no? Y vemos el mundo como una gran máquina y vemos muchas veces a las personas como recursos como una gran máquina. Y por tanto, y dentro de este recurso, los recursos naturales son pues recursos de los que disponer, ¿no? Es decir, es un modelo esencialmente extractivo de valor, de utilizar los recursos que hay hasta que no quede nada. Es decir, por ejemplo, pues el modelo turístico de la ciudad de Benidorm pues podría ser un modelo básicamente operativo, ¿no? En el que aquí tengo un recurso, construyo todas las casas que puedo y todos los hoteles hasta que esto no dé más de sí. En cualquier sector podemos encontrar estos. Si nos damos cuenta, constantemente estamos en este modelo, aunque pensemos que no, constantemente estamos trabajando sintiéndonos que somos un recurso. Hay veces que es necesario, me voy a hacer un café y voy a seguir unos procedimientos y es fantástico, pero hay muchos otros casos que simplemente el operativo se nos queda muy corto. Un segundo nivel de management podría ser pues resolver problemas. El pensamiento de diseño, digamos que sería nuestra masterización de este segundo nivel, ¿no? Y esto se basa mucho en este otro paradigma, que es el paradigma heroico, en el que está, por ejemplo, mucho del mundo emprendedor, en el que ves los problemas y los quieres resolver. Es básicamente un enfoque en resolución de problemas, como decimos. Un tercer nivel, en este segundo nivel, se ha desarrollado también pues toda una escuela de liderazgo, ¿no? Que es ese líder que entraba en una organización y le daba la vuelta, ¿no? Y sabía resolver los problemas y ponerla otra vez encarrilada hacia una nueva fase. Bien, a determinado nivel nos funcionaba, pero sabemos, pues eso, mercados más o menos predecibles, modelos bastante deterministas. Un tercer nivel sería cuando ya metemos mucha más complejidad y entonces dices, no, es que no me vale con esto, no me vale con un gran líder, necesito desarrollar a mis equipos, ¿no? Casi todos los que estemos en esta charla posiblemente estamos en este tercer nivel, que es el de desarrollar estándares. Pues quiero que mi organización tenga los mejores estándares en materia de impacto medioambiental, que sea un best place to work, que sea que mis personas estén formadas no solo capacitadas técnicamente, sino en inteligencia emocional, en muchas herramientas, ¿no? Y en este tercer nivel, pues digamos que está prácticamente casi todos los líderes que hoy por hoy tienen como más notoriedad. Si os dais cuenta, estos tres niveles de paradigma, siempre estamos hablando desde una posición separada, de algún modo. Yo resuelvo problemas, los problemas están ahí fuera, yo ayudo a desarrollar personas, o mi organización ayuda a desarrollar personas, o mi organización crea unos estándares que van a ayudar a... Pero realmente siempre esa visión dual, bastante dual. Llega hasta determinados lugares, pero no llega a todo. Vamos a ver cuál podría ser la siguiente fase, ¿no? Cuando intentamos
avanzar hacia algo más sistémico, porque sabemos que los retos pues, son sistémicos y cuando estamos hablando de cómo impactamos a nivel ambiental nuestra organización, empezamos a encontrarnos que los efectos muchas veces son difíciles de calibrar, de prever. Muchas veces a lo más que llegamos es a esto, a crear como estos distintos bucles de retroalimentación, ¿no? De decir, bueno, es que esta es la complejidad, pero si os dais cuenta, realmente aquí lo que estamos de nuevo es ante un paradigma muy, muy lineal, muy mecanicista. Todo lo que queremos contemplar aquí son distintas causalidades, cuando la realidad sabemos que es mucho más parecida a esto. Esta es la realidad. Cuando tú estás charlando con tu hijo, con tu hija, no estás viendo un montón de relaciones causales, no estás viendo un montón de partes, no estás viendo una categoría, una persona desde el punto de vista de un enfoque de marketing entendida como qué piensa, cómo actúa, como tal, ¿no? Estás viendo una totalidad. Una totalidad que va a responder de una manera completamente emergente, desconocida ante la interacción que se está generando en ese momento. A veces puedes predecir, a veces puedes preparar, condicionar para que haya un determinado tipo de respuesta, pero generalmente ahí lo que vas a hacer es introducir una manipulación. Cuando realmente estás en una conversación abierta ante una persona querida, puede emerger cualquier tipo de efecto. Y esto con una persona, imaginaros con una organización, con una industria, con una comunidad, con una ciudad, a nivel mundo. Esto es un enfoque realmente sistémico, cuando empezamos a ver la realidad no como suma de partes, sino como totalidades con las que tenemos que trabajar. Y este es el primer gran bloqueo que emerge en nuestra mente. Porque nuestra mente cognitiva está acostumbrada a trabajar con fragmentos. El lado izquierdo del cerebro recibe una información que normalmente viene del lado más holístico, más integral, del lado derecho, lo divide en partes, lo categoriza y desde ahí lo sabemos manejar. Y esto nos ha llevado pues a los éxitos del presente, pero también nos lleva a los retos y a las dificultades del presente. Así que el pensamiento y el liderazgo regenerativo lo que nos está proponiendo es integremos esa sabiduría del lado izquierdo, de saber dividir la realidad en partes y saber trabajar también con totalidades. Y vamos a bajar esto un poquito más a tierra, ¿vale? Mirad, muchas de estas preguntas parten de esta necesidad de liderazgo regenerativo, ¿no? Cuando estamos hablando en el ámbito de los recursos humanos, de las organizaciones, que entiendo que es esencialmente muchos de los que habéis sido convocados hoy aquí. ¿Cómo pasamos de un diseño de puestos de trabajo, de organización y de una cultura organizativa que quema a las personas, ¿no? ¿Cómo realmente despertamos el potencial de las mismas, de los equipos, de cómo los conectamos a un propósito poderoso, ¿no? ¿Cómo involucramos a otros stakeholders también desde esos proyectos mucho más allá de lo que es nuestra agenda personal? ¿Cómo realmente creamos esos propósitos comunes? ¿Cómo tenemos un impacto realmente poderoso, ¿no? Incluso exponencial, cuando parece que el mundo está tan necesitado ahora mismo, en la próxima década, de soluciones realmente exponenciales? ¿Esto es posible? Pues bueno, pues esto es lo que vamos a empezar a ver desde este otro territorio de sistemas. Y nos vamos a basar, como veis, en un salto, es decir, vamos a pasar de ese paradigma mecanicista a ese paradigma que también veíamos del desarrollo humano, a fijarnos en cómo funcionan los sistemas vivos, porque si, como habéis visto en la imagen de antes, cuando teníamos ahí al niño, a la organización, a la biosfera, la realidad es así, tiene totalidades y luego a veces para manejarla la separamos en trozos. Vale, pues ¿cuáles son esos principios que están ahí, detrás de esa realidad compleja? Pues mirar, en vez de fragmentos,
lo que experimentamos en nuestro día a día son totalidades. ¿Cómo podemos aprender a trabajar con totalidades? En vez de categorías de personas, en vez de tipologías de puestos, ¿qué pasa si nuestra organización empieza a trabajar desde la esencia de cada persona? Ya os adelanto que va a implicar, pues posiblemente, enormes transformaciones en el work design, ¿no? En la estrategia de la organización. ¿Cuál sería la esencia en vez de mi cliente, en vez de trabajar por categorías de cliente? ¿Y si empiezo a diseñar productos para conectar con la esencia de mis clientes? ¿Cómo sería ese nuevo acercamiento de mercado? Vamos a seguir bajando esto a tierra, no os preocupéis. Por ahora lo importante es seguir encontrando como estas disrupciones, estas preguntas. ¿Qué pasaría si en vez de problemas a resolver, del paradigma mecanicista, es decir, una máquina tiene problemas? Resuelves el problema y la máquina vuelve a funcionar. O ideales, nos vamos al potencial, los ideales son abstractos, nos vamos al potencial a despertar de ese ser vivo que está ahí, o de ese sistema vivo, una organización, una ciudad, una biorregión, con todo un potencial a despertar, porque por algo es un sistema, que podemos despertar. ¿Qué transformación requiere esto? Si en vez de ver la realidad desde el determinismo o desde el crecimiento humano, la vamos a ver desde un desarrollo en evolución. Pero esto lo voy a explicar ahora más. Y voy a comentar este último y luego ya me voy a pasar a un ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de ver el mundo como una transformación lineal, empiezo a verlo de una manera anidada? Y vamos a bajar a este, porque este ya reconozco que es complicado. Mirad, esto es cómo funcionan los sistemas vivos. Siempre de una manera anidada. Un corazón está anidado en un cuerpo. El corazón es un sistema. Ahí lo tienes, latiendo. En sí es un sistema. Anidado en otro sistema mayor que es el cuerpo. El cuerpo, sin el corazón, no es un sistema. ¿Sí? Es decir, el corazón forma parte del sistema cuerpo. El corazón da vida al cuerpo, pero el cuerpo alimenta al corazón. Y una cosa todavía más importante. El corazón y el cuerpo evolucionan a la vez. Es decir, si yo a los 20 años hubiera decidido que iba a ser un levantador de pesas, habría puesto en marcha un programa para que mi corazón y mi cuerpo evolucionaran, y mi mente, hacia ser un levantador de pesas. ¿Sí? Cada uno se habría puesto al servicio de ese propósito mayor. Y habrían evolucionado hasta hacerlo posible. El corazón no habría llegado antes que el cuerpo. Habrían evolucionado a la vez. Este es un principio clave de los modelos de sistemas vivos. Porque mirad, una ciudad anida en una biorregión. Una aldea anida en un valle. Originalmente, esa aldea estaba al servicio de ese valle. Se alimentaban en evolución. Cuando la aldea pierde ese rol al servicio del valle, se convierte, por ejemplo, en una aldea simplemente turística, el valle se come a la aldea. Pues habrá incendios, sucederán cosas, empezará a haber plagas de jabalíes, lo que sea. Es decir, se rompen los equilibrios, se rompe el sistema evolutivo que estaba en marcha. Eso no significa volver hacia lo antiguo, lo que significa es entender bien esos anidamientos y cómo los volvemos a reactivar, porque si no, entramos en procesos degenerativos. Es decir, cuando la realidad viva la tratas como una máquina, por naturaleza entras en procesos degenerativos. Porque una máquina sí que puede funcionar de una manera aislada. Una máquina, le pones un depósito de gasolina al lado y mientras haya gasolina funciona aislada del mundo. No hay nada vivo que pueda funcionar aislado del mundo. Nada. Todo siempre funciona desde un proceso anidado. Nuestro propósito
como persona, como organización, siempre está al servicio de un propósito mayor. Cuando cada persona en una organización decide su propio propósito, la organización explosiona, no puede llegar a ningún sitio. Es decir, hay un propósito común en el que cada persona, desde su esencia, juega el mejor rol posible para permitir todo el potencial de ese sistema. Estamos simplemente ahí aplicando principios de sistemas vivos. ¿Veis la enorme diferencia? Primero con el paradigma mecanicista. Trato a las personas, por ejemplo, en mi organización sencillamente como un desempeño de un puesto a realizar. O permito a las personas pues, que se desarrollen desde sus propios criterios y con muy poca guía, porque voy a crear aquí un modelo completamente abierto. Sería un modelo básicamente de desarrollo de personas. Sí, necesito desarrollo de personas, pero lo necesito anidado en realidades superiores. Es decir, hay un propósito mayor, que es una organización que explicita con mucha claridad la esencia, por qué está esa organización en el mundo, qué impacto quiere crear, etc. Y luego, cuando las personas entienden cada uno su rol, yo soy un corazón porque mi potencialidad es esta, mi esencia es esta, la pongo al servicio de ese sistema mayor. Y el sistema a la vez te alimenta para permitir que seas ese verdadero corazón, o ese verdadero hígado, o ese verdadero... Es decir, te va a dar todos los recursos para que hagas ese rol. ¿Se ve un poco el cambio? Eso mismo aplícalo a nivel ciudad. Es decir, una ciudad que decide, bueno, yo necesito esto, necesito crear mis modelos energéticos, necesito crear mis modelos de circularidad, necesito cuidar a mis mayores, necesito tal... pero a la vez tengo un rol a jugar, porque estoy en esta región y el alimento no me puede llegar de Taiwán, porque ¿qué pasa si de repente hay una crisis energética? ¿Cómo consigo mantener mis modelos vivos? Es decir, ¿cómo tengo mis venas funcionando con el sistema en el que estoy? Esto cada vez se está entendiendo más y cada vez hay más ciudades, por ejemplo, entrando en estos modelos, pues Resilient City Networks, el C40 de ciudades, el modelo de Sustainable Cities, es decir, ciudades que están empezando a entender o zonas rurales que están empezando a entender cómo las realidades son anidadas y cómo ahí está la clave para empezar a sanar esas fracturas en las que estamos. Entonces, mirad, la primera cosa que aprende a ver un líder regenerativo es ese proceso de anidamiento. Vale, pues os vuelvo a poner el ejemplo de Impact Hub. Las personas que componían ese primer Impact Hub, esos emprendedores que estaban ahí en Islington, se dieron cuenta, como os decía en esa segunda diapositiva, que querían ser un ecosistema emprendedor. Muy bien, pues ese ecosistema emprendedor ya no son solo personas, ¿a qué no? Hay más, por eso es un círculo mayor. Había financiadores, había metodologías, había espacios, había clientes. Es decir, era un modelo amplio y había lugar. Y ese lugar era el tercer nivel de anidamiento. Vale, Impact Hub Barcelona, anidado en el barrio de tal y dando servicio a Barcelona y a Cataluña desde múltiples proyectos, por ejemplo, ¿no? O aquí en Madrid hay distintos hubs con distintas identidades en función de los barrios en los que están, ¿no? Al final era como ese buen anidamiento en un lugar te permitía realmente esa alimentación en mutualidad, esa necesidad que tiene el corazón de sentirse con el cuerpo. Porque en cuanto eso se perdía de verdad el propósito. A veces los anidamientos no eran geográficos y encuentras, pues por ejemplo, aquí en el Impact Hub que estoy yo ahora mismo, que es en la zona de Barcelona, aquí hay muchísimas organizaciones del sector social, por ejemplo, porque hay un anidamiento muy fuerte de este hub con las áreas de impacto social. Entonces, realmente el ecosistema al que se sirve aquí, entre otros, pues podría ser un ecosistema no físico, sino virtual, de múltiples organizaciones de impacto social que a la vez sirven a sistemas más amplios de personas beneficiarias, etcétera, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Entonces, con esto,
¿Y dónde está aquí el proyecto Impact Hub? Pues mirad, el proyecto Impact Hub está aquí. El proyecto Impact Hub es como lo que dijimos antes de si yo quiero ser levantador de pesas, creo un proyecto encaminado a que el corazón y el cuerpo evolucionen en mutualidad. Entonces, creo un proyecto que se llamó Impact Hub, que ayudaba a ese ecosistema de personas, financiadores, beneficiarios, etcétera, lugares, a crecer juntos, a evolucionar juntos. Y de ahí emergieron pues cosas tan bonitas como ha sido el movimiento B Corp o como ha podido ser pues muchas otras cosas, ¿no? Economía de impacto, SpainUp, pues bueno, muy ligado al nacimiento de cosas como los hubs. Esta es un poco esa primera idea, ¿no? Es cómo los proyectos, su punto de partida en el liderazgo regenerativo, es entender el ecosistema que ya está ahí, porque en el mundo de lo vivo no tenemos todavía capacidad creadora. Las cosas vivas ya están ahí, sencillamente es encontrarlas. Es decir, a ver, ¿qué sistema está aquí? ¿Cómo lo regenero? ¿Cómo lo vitalizo? Es decir, el sistema para muchos de vosotros que trabajáis en desarrollo organizativo, pues será vuestra propia organización. ¿Qué personas están aquí? ¿Cómo elevo la capacidad de este sistema de elevarse a otro nivel de desempeño? Entonces me dices, pero eso no es el paradigma tercero de desarrollo humano. Y digo, hasta ahí sí, pero es que ese nivel mayor de desempeño va a estar cuando toma conciencia de lo que estamos hablando aquí, del círculo mayor al que está dando servicio. Es decir, cuando le conecto de verdad con un propósito más amplio. ¿Cómo conecto a todas las personas de esta organización en crear impacto? En poner un foco en el cliente que de verdad ayude a crear, a que el cliente cree valor en su vida. Es muy distinto a crear valor solo para el accionista, ¿no? ¿Cómo creamos ese modelo de... Esos son modelos exponenciales. Porque si a la vez tu organización está ayudando a que ese cliente cree valor en su vida, ese cliente está llegando a su siguiente nivel de círculo. Pues su comunidad, su familia, su trabajo en el que necesita de tus servicios, y seguimos ese modelo exponencial. Si os dais cuenta, cuando estos tres círculos más los siguientes círculos anidados en los que entramos, cada uno está haciendo aquello para lo que está en ese sistema, llegamos a crecimientos exponenciales. Como os digo, cada persona está en muchos sistemas, ¿no? Aquí en Impact Hub, pues yo doy servicio a muchísimos verticales distintos, a muchísimos territorios distintos, pero cada uno es un sistema diferente. ¿Cómo ayudo a elevar este sistema? ¿Qué quiere hacer ese sistema? ¿A quién está dando servicio? ¿Entendemos esta lógica? Entonces, volvamos a la diapositiva número 1, porque en este momento es cuando nuestras mentes empiezan a reventar, ¿no? Entonces aquí es volver a los basics, y volver al basic de recordar esa imagen de ese niño, de esa organización, y decir, recuerda, si con lo que estás trabajando son sistemas vivos, sé consciente cuando los estás trabajando como una máquina, paradigma 1, cuando los estás trabajando intentando simplemente resolver problemas, paradigma 2, cuando estás simplemente desarrollarles, pero desarrollarles hacia dónde, si no han entendido el lugar que juegan en el mundo, desarrollarles hacia dónde. Entonces, sencillamente lo que estamos diciendo es, entiende el mundo de esa manera, como sistemas vivos en los que todo está interconectado. Como veis, este marco tan sencillo ayuda ya muchísimo, porque nos ayuda a poner orden. Y muchas veces lo que está pasando en el mundo de este momento un poco de punto de inflexión en el que vivimos en el mundo, en el que se nos rompen los paradigmas antiguos, pero no encontramos el nuevo, es mucho desorden. Es, no, pero bueno, es que si las personas nos movemos solo desde la buena voluntad, pero ¿cómo hacemos luego proyectos desde ahí? Es decir, necesitamos libertad con modelos que nos sirvan. Entonces, lo que venimos a decir desde
desde este liderazgo es que los principios de sistemas vivos es lo más cercano que hoy tenemos para poder manejarnos en la realidad. Nos sirve mejor que el paradigma mecanicista, nos sirve mejor que el paradigma heroico de resolución de problemas y nos sirve mejor que el paradigma del último mitad del siglo XX de desarrollo humano. Como veis, todos son fases. Necesito saber operar, necesito saber resolver problemas, necesito desarrollar personas, pero necesito algo más, porque los retos que tenemos hoy son muy grandes a nivel macro y a nivel micro. Es decir, la desafección que tenemos cada uno, la falta de conexión de unos con otros, etcétera, viene de tener esa ruptura inicial provocada mucho desde el individualismo, desde el egocentrismo, ¿no? Yo que he sido muchos años también, yo vengo del mundo ejecutivo, bueno, llevo 20 años, ¿no?, trabajando en el mundo de estrategia y demás, pero en los últimos 10 años también entré con mucha fuerza en el mundo del mindfulness y he sido mucho practicante de yoga y me encontraba también esa enorme meterse en cómo nos metemos en esa cápsula de no rompas mi equilibrio interior, ¿no? Que nos dices, de nuevo, ¿no? Sigues en ese paradigma, estás en el paradigma de desarrollo humano, pero no es desarrollo humano al servicio de. ¿No? Entonces ahí es donde entramos de verdad en un modelo en el que los sistemas están todos conectados. Así que por eso yo creo que en el momento en el que estamos, esto nos ayuda bastante bien a cerrar el círculo. Mira, os voy a poner, entonces con esto tendríamos ese cuarto paradigma, de paradigma regenerativo basado en los principios de sistemas vivos, en el que esencialmente es esto que os digo aquí, ¿no? Es cómo generamos y mantenemos esos campos de desarrollo mutuo, por ejemplo, en una organización, pero buscando niveles superiores de creación de valor, entendiendo que estamos anidados en realidades más amplias. Bueno, desde aquí podemos ya reinterpretar muchas de estas cosas, ¿vale? Pero os lo voy a dejar a vosotras. Y siempre tenemos ahí luego canal abierto para hablar, ¿no?, con preguntas y demás. Mirad, con todo esto empezamos a ver la vida de una manera muy interesante, muy interesante. Justo esta semana estaba en un proyecto que es cómo impulsamos todo un ecosistema emprendedor en una región de España, ¿no? Una región con 3 millones de habitantes más o menos, con mucha presencia de núcleos rurales, y estamos desarrollando un sistema de núcleos emprendedores. Bueno, pues lo primero que tienes es eso, es un sistema disperso, con mucho esfuerzo individual heroico. Lo primero es que ese sistema tome conciencia de lo que es. Es el primer paso. Sin esto seguiremos en ese trabajo heroico individual. Y esto aplica a una organización. Es decir, primero toma conciencia de qué es, cuál es la esencia de esta organización, qué dirían los fundadores, cómo unimos los puntos de lo que ha ido sucediendo aquí. Creas ese campo de energía poderoso en el que somos una realidad. Pero daros cuenta, lo que estamos haciendo aquí es traer al sistema que ya está ahí, es decir, hay un sistema vivo. ¿Por qué no lo tratas como sistema? Es decir, no son personas sueltas. Hay todo un sistema en esta región de personas que están emprendiendo unidas por una voluntad de crear impacto de manera regional. En sí son un sistema, trátalos como tal. Es porque te va a permitir muchísimas más ventajas de eficiencia. Y como os decía antes, si no las tratas como sistema, el sistema degenera. Porque está nacido para ser sistema. Entonces de ahí pasaremos vamos a irle metiendo más capacidad de complejidad. ¿Cómo este sistema es capaz de recoger lo nuevo? Es decir, de adoptar cosas nuevas que llegan de fuera. Porque, como decimos, los sistemas anidan unos en otros. Entonces, ¿es capaz de crear esa complementariedad o se queda aislado en sí mismo? Entonces, este es el siguiente movimiento que hacemos en ese proyecto. Bueno, vamos a integrar, por ejemplo, aquí lo público y lo privado. Porque esto es un proyecto de iniciativa pública, pero con muchas organizaciones privadas. Juntemos las dos y que aprendan a hablar juntas, porque si no el sistema no va a funcionar. Es un paso esencial del sistema vivo. El siguiente paso es, ahora hay que moverlo.
¿Cuál es la intención común de este sistema? Tercera dimensión. ¿Cómo le hacemos avanzar? Pues normalmente es el foco en el cliente, o el foco en la tierra, o el foco en lo que fuera. Es decir, cómo este sistema pasa de una dualidad a una tercera fuerza que le impulsa hacia algún sitio. Esto es innato en cualquier sistema. Y luego desde ahí, cómo desarrolla ese sistema, ya se convierte en una fuerza de la naturaleza. Es decir, le dotas de instrumentos, le dotas claramente de una manera de saber ver cómo va manteniéndose en la dirección que quería estar o no. Pero si os dais cuenta, lo que estamos haciendo aquí es aprender a manejar sistemas que nadie nos ha enseñado. Nos han enseñado a manejar máquinas o a desarrollar personas, a resolver problemas. Bueno, esto lógicamente pues tiene mucho más desarrollo, lo podemos trabajar con mucho cuidado, pero ahora quería bajar simplemente algunos puntitos cortos y luego abrimos ya para preguntas, ¿vale? Pero mirad, el primer punto que un líder regenerativo tiene que tener en cuenta sería esa idea de cualquier proyecto te vale. Es decir, el siguiente proyecto que tengas lo quiero ver como un sistema. ¿Dónde anida? ¿Quiénes son las personas que están dentro? ¿Cómo cuido las tres cosas a la vez con el proyecto? ¿Cómo el proyecto cuida a las personas y genera impacto a otro nivel? Y hay esa retroalimentación entre los tres. Esto suena un poco difícil, ¿verdad? Entonces, mirar, el primer paso quizás es trabajar con las personas. Entonces, ¿y cómo integramos? ¿Recordáis eso que decíamos de esas tres fuerzas que trabajan a la vez? Pues mirar, ¿cómo incorporamos el ser, el hacer y la intención en el trabajo? Y esto lo podemos desarrollar a nivel, es decir, a nivel organización, a nivel liderazgo. Por un lado, personas con una fuerte capacidad de control interno. Es decir, personas que saben tomar responsabilidad de cómo se experimentan en el mundo. Es decir, autoconocimiento, automanejo. Porque si no, pues nos dejamos vencer pues, por los miedos, por las prisas y dejamos de considerar al otro y demás, ¿no? Es decir, una serie de cosas que todo este nuevo liderazgo parte de una fuerte base en el ser. Pero a la vez, y aquí de nuevo, no separéis, es decir, estos son tres lugares desde los que podemos mirar, ¿no? Miro desde el ser, miro desde el hacer, miro desde la intención, pero no están separadas. Desde el hacer es la consideración al otro, es quizás la gran apertura que supone el paso del desarrollo humano a lo regenerativo. Está en cuanto empiezas a ver en los sistemas amplios en los que estás, como organización, como equipo, empiezas a considerar al otro y te abres a ese campo de desarrollo final, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de cómo trabajamos a nivel personas la consideración al otro. Y luego la intención y sobre todo la agencia personal. Entonces aquí, por ejemplo, cuando entramos con una organización para ayudarla en un proceso de este tipo, de entrada decimos, vamos a trabajar por proyectos. Es decir, todas las personas en esta organización vais a aprender liderazgo regenerativo con los proyectos que ya tenéis en marcha, porque necesitamos una fuerte dosis de agencia personal. Es decir, que realmente te lo creas desde los proyectos que haces. O sea, esto no es una formación teórica. Y en cada uno de esos proyectos vas a poner en conexión el ser y el hacer. Y los tres van a estar unidos. Aquí no nos podríamos detener mucho más, pero os quiero contar una cosita más y con esto vamos a terminar. Entonces, al final, lo que hacemos es juntar estas cuatro cosas. Juntamos autoconocimiento, como trabajamos ese liderazgo consciente, trabajamos el impulso intraemprendedor. Cualquier organización puede funcionar desde modelos intraemprendedores, es decir, cómo las personas se crean retos superiores a su propia capacidad, que son los que les van a obligar a trabajar con otros de modo muy sistémico, cómo necesitan dominar herramientas de liderazgo participativo, porque si no, al final volvemos siempre a modelos, vale, quiero abordar este gran reto, pero no sé ni por dónde empezar, ¿qué herramientas tengo para trabajar con otros de una manera colaborativa? Pues necesitan esa capacitación. Y necesitamos elementos de la cultura, porque si no, como decía Peter Drucker, la cultura se come cualquier estrategia para desayunar. Entonces necesitamos que los símbolos de la organización, que los rituales apoyen
esta manera de entendernos como sistema vivo anidado en otras realidades, ¿no? Y ahí el cliente o el territorio, dependiendo de un poco de cuál es nuestro foco, nos va a ayudar mucho en esos rituales y en esa cultura. En cuanto bajamos a un nivel en el que nos vemos desde ese nivel muy de la esencia, de la potencialidad, del valor que podemos crear. Y bueno, no he cumplido mi promesa porque esta otra diapositiva también os la quiero compartir. Entonces, al final podemos empezar. Me dices, vale, ¿y dónde empiezo yo? Pues mira, puedes empezar con tu equipo de personas. Puedes empezar con un proyecto de impacto que dices, mira, ayudarme a diseñar este proyecto desde un enfoque regenerativo. Y meteremos los 7 principios, meteremos el modelo anidado, meteremos esto que has visto de la evolución, de dónde está tu sistema ahora mismo. O ayúdame con un territorio. Tengo una estrategia de impacto y ¿qué puedo hacer realmente aquí o con este ecosistema? Y también lo mismo, podemos trabajar desde ahí, ¿vale? Estas son organizaciones que durante este último año hemos hecho proyectos con ellos en todos estos campos. Y ya os digo, realmente en el momento que entramos en estos modelos, entramos en muchas posibilidades, ¿no? Por esa consideración a la persona, al proyecto, al sistema amplio, todo junto, genera efectos muy exponenciales y no se deja a nadie atrás o no quema a nadie en el camino porque forma parte un poco del proceso. Bueno, pues con esto vamos a abrir estos 10 minutitos finales a preguntas. Rafa, muchas gracias. Sí. Estaba aquí escuchando atentamente. De entrada lo que comentaba Rafa, disponéis de un chat en la parte inferior donde podéis plantear vuestras preguntas. Ya tenemos una directamente, o sea que vamos a ello. Yo te las voy compartiendo, Rafa, y tú, como buenamente puedas, nos vas aquí explicando. Pablo Benavides desde Buenos Aires nos da las gracias y hace una pregunta. ¿Cómo crees que podríamos comenzar a ejercitar la mirada sistémica en nuestras organizaciones? Muy bien. Pues al final yo creo que nosotros lo que empezamos a hacer aquí en Impact Hub fue meter como una pequeña capacitación mensual en la que la gente venía con sus proyectos y los empezábamos a entrenar desde los 3 marcos de principios. Entonces la gente le dedicamos al principio bastantes horas, era como una sesión 1 hora por principio y decíamos, a ver, traer un proyecto. ¿Qué pasa si en vez de verlo desde fragmentos, lo vemos desde la esencia de las personas a las que quieres llegar? ¿Cómo cambia el proyecto? Ahí va. Si en vez de verlo desde problema, lo vemos desde potencial. Y empezaban a entrenar esa mirada, simplemente ese cuadro de los 7 principios y siempre desde proyectos reales. Y era la propia persona y sus compañeros los que resolvían. Es decir, mi rol era esencialmente facilitar la conversación. Se llama el resourcing, es como un coaching, pero realmente lo único que haces es siempre decir, a ver, ¿desde qué marco de pensamiento estás? ¿Qué pasa si lo miras desde el otro? Y empiezan a aparecer cosas. Y suelen ser cosas muchas veces muy radicales. Cambios a veces que dices, wow, increíble, no se me había ocurrido. Y lo bueno es que normalmente las dualidades en las que estamos, que es el pensamiento lineal, pues bueno, una dualidad es por naturaleza un choque. Esto aquí siempre hablamos de encuentra el tercer espacio, es ¿qué resuelve este reto? ¿No? Es como quiero irme a la playa, mi pareja quiere irse a la montaña y ¿qué queremos ser como pareja? Y de repente dices, ahí va, se rompe el problema. Pues esto pasa con esta manera de pensar. Si te parece, te voy planteando un poco por orden cómo nos van llegando, ¿de acuerdo? Sí. Las preguntas. Alba comenta si podrías poner un ejemplo real de ritual que ayude a la cultura de la organización. Sí, justamente esto que estamos diciendo es un ritual. Esto que estamos diciendo ahora por ejemplo, ahora todos los proyectos que entran en nuestra área de consultoría pasan por estos principios. ¿Vale? ¿Qué cambia? Eso sería un ritual. Luego hay rituales tóxicos que conviene revisitar. Es decir, o símbolos de estatus dentro de una organización. Es decir, si estamos hablando aquí que la esencia de cada persona y la potencialidad de cada persona es única, ¿por qué solo se valora quizás el conocimiento en esta organización y lo que puede aportar cada uno de desarrollar la organización de otra manera? Entonces, ¿cómo creamos los rituales
para que eso, pues por ejemplo, en el feedback anual o en el desarrollo de objetivos, se tienen que crear estos nuevos rituales que tienen en cuenta estos principios. Muy bien. Ana Pons desde Barcelona nos hace una pregunta que de hecho es muy interesante porque es un clásico de pregunta que se hace siempre en nuestras actividades. Claro, recursos humanos tiene el poder que tiene, ¿no? Que dependiendo de la organización es más o menos. Entonces ella comenta que cómo se puede hacer para implicar a los niveles más altos también de decisión, ¿no? En un tipo de proyecto como este, ¿no? De cambio. ¿Cómo hacemos Sí. para que esos niveles se impliquen en la propuesta? Bueno, pues normalmente, a ver, yo suelo hacer a nosotros nos funciona muy bien hacer como un pequeño tallercito de 4 horas en el que la gente les pasamos como por sus proyectos y ver cómo cambiarían sus proyectos enfocados desde estos principios. Y de repente dicen, ahí va, qué oportunidades más interesantes. Y luego hay otro territorio que es el que todos conocemos, que es el qué proyectos estás poniendo en marcha y cómo tú misma puedes meter estos principios sin necesidad de contar a nadie que estamos entrando en liderazgo regenerativo ni en historias, sino sencillamente cómo aplicas tú esto a tu día a día. Y vaya si funciona, es decir, empiezan a aparecer cosas, se puede hacer mucho, mucho, mucho. Yo lo primero que le digo también a muchas áreas es, sobre todo lo primero es que dejas de cometer errores de bulto muy importantes. Errores de bulto que a veces están quemando a las personas, porque sin darnos cuenta las tratamos desde los 3 paradigmas básicos. Entonces, ¿qué haría yo para empezar a meter esto? Y de repente tu área empieza a funcionar muy bien y la gente dice, oye, ¿qué está pasando en el área de recursos humanos? Que nos cuenten su secreto, sin necesidad incluso a veces de llevarlo más allá y empiezan a pasar cosas, ¿no? Es el famoso estructura esta de que crea tu pequeño core team, ya sea transversal o ya sea un equipo de una business, bueno, un área de negocio o un equipo, simplemente un área funcional y empezar a aplicar estos principios. Veo, Rafa, que se está animando el chat. Ajá. Y genial, es muy buena señal. Estamos a las 12:56, si os parece, nos tomaremos un par de minutitos más, hasta las 1 y 2, Yo 1 y por mi 3, parte en lo que y vamos a necesitéis. intentar meter todas las preguntas que se puedan, ¿de acuerdo, Rafa? Mira, un tocayo mío, Jordi, pregunta, en una administración pública, básicamente del tipo mecanicista y burocrática, ¿qué tipo de intervención podría hacerse? Vale, pues muchos de los grandes proyectos en los que estamos metidos ahora mismo nos están llegando gracias a la administración pública, porque es la que realmente la capacidad de intervención sobre territorios, sobre sistemas amplios es muy potente. Entonces, realmente ahí eh, pues eso, es darte cuenta, lo primero es darnos cuenta de esta idea, ¿no? De que realmente estamos trabajando esencialmente con sistemas y buscar gente que os pueda ayudar a meter esto en esas licitaciones públicas que hagáis, en esos contratos menores, empezar a meter esto. Yo hago tanto desde capacitación sencillamente a personas como a diseño de proyectos y demás. Es decir, que todo esto las personas que estamos en liderazgo regenerativo lo abordamos desde esos 3 campos, ¿no? Persona, proyecto, sistema amplio. De acuerdo, Se Rafa. puede, se puede. La administración pública estamos encontrando bastante sensibilidad. ¿No? Te iba a decir que sigo. Dante nos hace una pregunta así curiosa. Es un profesor de teatro, impro y coach. Y le dice que le interesa saber cuál crees tú que es el lugar del teatro y el arte en este tipo de transformación. Bueno, pues es muy importante porque precisamente lo que estamos ayudando a la gente, por un lado, es a salir de estar siempre en el lado izquierdo del cerebro, en la fragmentación y necesitamos totalidades. Entonces, esto desde Goethe, por ejemplo, lo tenía muy claro, ¿no? En su modelo metafísico de entender la realidad, es decir, aprende a ver las realidades como totalidades. Entonces, el teatro, por ejemplo, también cuando rompemos esa dualidad entre el público y el escenario, es decir, es ayudarnos a romper realidades separadas y a ver realidades completas. Y eso nos ayuda muchísimo, porque es un entrenamiento de la mente. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es leer a un escritor aborigen australiano que se llama Tyson Yuktaporta, porque me rompe completamente los esquemas de la manera de pensar. Me ayuda a meterme siempre como a verlo primero la totalidad y luego ya la fragmento, ¿no? Si lo necesito, pero igual a veces no lo necesito. Muy bien, Así que el Rafa. teatro sí, uff.
Olga Valls y Alba Moreno. Por parte de Olga, insiste un poco en tema de administración pública. Tenemos, claro, usuarios de ambos ámbitos, ¿no? Y entiendo que Sí, las diferencias casuísticas dependiendo del entorno. Alba Moreno insiste también en el tema del liderazgo, que como si el tema de cómo implicar este liderazgo, entiendo. Y luego sí. Juliana nos plantea, dice, desde esta perspectiva, ¿cómo se comprende el capital social? Guau, claro, es que lo que sucede en esta perspectiva, nosotros utilizamos una herramienta mucho que es el imaging. Imagínate el proyecto funcionando en su mejor versión. Esto es como en vez de imaginarte una persona nadando y ves ahí como unas patitas, siéntete nadando. Vale, siente el proyecto funcionando. A que ya no son partes separadas, a que realmente es un todo de stakeholders. Vale, entonces, ahora, ¿de qué ha de tomar responsabilidad tu proyecto para que todos esos actores estén funcionando? Y ese de verdad es el proyecto, no lo que tú habías pensado. De lo que ha de tomar responsabilidad el proyecto es de que todo ese capital natural, social, económico, cultural, se ponga en marcha, tecnológico, se ponga en marcha conjuntamente para esa vitalidad y viabilidad de ese sistema que estaba ahí. Y entonces de repente todo empieza, ¿y qué herramientas vas a necesitar? Pues eso, liderazgo anfitrión, saber juntar a todos, saber crear esos procesos, etcétera. Pero a veces es sencillamente, dices, uy, pero qué complicado, vale, pero entonces quédate con lo sencillo, es decir, no cometas errores de lo mecanicista. En tu pequeña capacidad de trabajo, es decir, en el pequeño ámbito de intervención que tengas, haz desde estos principios. Esto lo llamo la sopa de piedra, que es, tú empiezas la sopa poniendo una piedra y luego ya hay otra gente que empieza a poner otras cosas. Perdona, es que tengo en la sala y No te preocupes. me van a... Si te parece, Sí, meto un par de preguntas sí, más sí. y acabamos. Venga. Charo nos comenta que si los sistemas anidados evolucionan a la vez, ¿cómo puede impactar un departamento que quiera aplicar el liderazgo regenerativo en el resto de una organización que es ajena a este paradigma de liderazgo? Bueno, pues por lo que hemos estado diciendo antes, es decir, por lógica, ese departamento tiene proyectos hacia afuera. Los implantas en tus proyectos. Entonces esos proyectos están generando un valor hacia afuera, pero un valor entendido ya desde esta otra manera, que ya no es el valor que te aportan a ti, sino cómo estás capaz. Esos proyectos dejan de ser proyectos finalistas a ser proyectos capacitadores. Es lo mismo que decíamos del corazón con el cuerpo. El corazón pasa a capacitar a un cuerpo para ser levantador de pesas. Cambia completamente la manera de entenderlo. Dante, que antes nos hacía la pregunta del tema del teatro, me pide si por el chat o le podemos pasar el autor que mencionabas, o si acaso lo... Sí, en la Ah, presentación, que creo que las vamos a pasar, espera, sí, que la está aquí la chica, pasaremos. La hay pasaremos. referencias. Y si no, pues Aparecerá. ahí tenéis mi correo también y yo Vale, estoy sí. a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí, cuando pasen unos días os haremos llegar a todos los que habéis asistido hoy el vídeo post y además también incluiremos la presentación de Rafa con la información para que podáis contactarle. Gracias a todos los que nos habéis acompañado durante este webinar. Gracias de nuevo, Rafa, por esta explicación tan interesante. Antes de despedirnos, me gustaría compartir que cuando vayáis desconectando de Zoom, os invito a responder una breve encuesta para valorar este webinar. De antemano, muchas gracias por contestarla. Nada más, nos vemos muy pronto en próximas actividades. Gracias de nuevo, Rafa, y a Gracias a todos, todos. y hasta pronto. Un placer. Gracias.